Estas son figuras dibujadas con una regla sencilla. Esta regla que se llama espirógrafo y dibuja lo que se llaman hipotrocoides y epitrocoides, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? Pues en síntesis, pues no es más que una rueda dentada, ¿no? Con distintas formas. Estas son circulares, pero las hay de muchos tipos. También ruedecillas que son con sus engranajes. Y por último metemos el bolígrafo en uno de los huecos que tienen esas ruedecillas, generando ese tipo de curvas que vamos a verlas geométricamente. En principio aparecen estas formas que son curvas cíclicas que se van repitiendo, ¿no? Vamos a hacer una de ejemplo y luego pues explicamos su geometría, su construcción, ¿no? Como vemos, la forma de hacerlo presionando siempre sobre los puntos de la circunferencia nos genera estas formas de contornos en coronas circulares, ¿no? O sea, dos circunferencias concéntricas que entre ellas generan todas estas formas caprichosas, ¿no? Se pueden utilizar distintos colores para hacer formas más llamativas, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir terminando porque aquí lo que interesa es la cuestión geométrica, no el tema ornamental, ¿no? Que ahora seguiría cubriendo todo. Podemos ir más rápido, aunque no. Bueno, pues este tipo de reglas, que son así un juguete que venden para los niños, ¿no? Pues son idóneas para estudiar este tipo de geometrías, ¿no? Bueno, hemos concluido. Vemos aquí la forma geométrica que ha producido, ¿no? Vamos a explicar entonces qué hay detrás de todo esto. Bueno, en principio, una rueda dentada de estas, si imaginamos antes de nada, solo decir que hay formas distintas que producen también formas geométricas distintas, ¿no? Pero bueno, ya no vamos a entrar en eso porque la geometría de las curvas cíclicas básicas, cicloide, epicicloide, etcétera, pues ya tienen suficiente complejidad. Pero bueno, si nos fijamos en general en todas, una vez que empiezan a repetir las formas geométricas, van generando siempre un conjunto de circunferencias en su contorno, ¿no? Y luego hay otras de este tipo que son porque realmente la estructura que soporta el engranaje, pues en realidad tiene esta forma. O sea que son dos arcos que están enlazados con dos rectas tangentes, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces las clasificaciones que hay para entender estos dibujillos a nivel geométrico, ¿no? Tenemos entonces, por un lado, cuando tenemos una circunferencia, por ejemplo esta, que se desplaza sobre una recta sin desplazamiento, sin deslizamiento, quiero decir, desplazarse desplaza. Imaginamos que esto viene por aquí y se desplaza, ¿no? Aquí, por ejemplo, no está rotando porque aquí no tiene engranaje, ¿no? Pero si tuviera engranaje, pues tengo, en principio, una opción que es coger un punto del borde de la rueda, ¿no? Por ejemplo este, y empezar a girarlo, ¿no? Entonces, al empezar a girar, pues aquí me sale una curva que vendrá por aquí y hace esto, ¿no? O sea que en realidad siempre este punto es el más alto y al empezar a girar va a venir aquí a lo más bajo y luego vuelve a subir. Nos imaginamos la rueda de un coche, ¿no? La rueda de un coche, imaginamos que este es el coche, ¿no? Y de repente ponemos aquí un papel blanco en el borde del neumático. Bueno, pues el dibujo que va a hacer va a ser este, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama una curva cicloide común, ¿no? Y como vemos es una rueda que se mueve en torno a un eje y todos sus puntos en realidad van describiendo esta curva cíclica que se llama cicloide común. Si en vez de coger un punto del neumático, del extremo de la rueda, cogemos un punto interno, por ejemplo este, imaginaros un tapacubo, y ese tapacubo cogemos un punto, entonces lo que se produce es una cicloide acortada, o sea que hará algo como esto así. Vale. O
Esta es la que se llama acortada. Mientras que si de repente aquí le pegamos un papel que llega hasta aquí, pues entonces esta superficie va a hacer esta forma así. Una cicloide alargada que se llama, ¿vale? Bueno, pues son los tipos de curvas cíclicas básicas de circunferencias que se desplazan sobre una recta, ¿no? Luego tenemos también que esta circunferencia, imaginamos que el coche anda por una curva, entonces también va a producir otro tipo de curvas que ya son las que dibujamos antes, que son las trocoides, bueno, las hipotrocoides, epitrocoides, etcétera, ¿no? En general, a la curva cíclica esta se le llama cicloide, mientras que a las otras dos, o sea, la interna que produce esta forma así, pues es una curva, la cicloide acortada y la cicloide alargada, cuando venía hasta aquí y va haciendo esto, pues estas dos se les viene llamando trocoides, mientras que esta pues se le llama la cicloide común, ¿no? Y luego por último tenemos cuando, como decíamos, cuando se desplaza sobre una circunferencia. Entonces tenemos, por ejemplo, la hipotrocoide. La hipotrocoide cuando en realidad la circunferencia es interna. Bueno, vamos a verlo por partes. Vamos a empezar por las sencillas, el trazado, y luego pasamos a las otras, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la curva esta cíclica. Dibujamos una circunferencia y decimos que esta circunferencia se va a desplazar, va a girar sobre una recta de manera que, vamos a hacer aquí, lógicamente cuando haya el desplazamiento total sobre esta recta, habrá recorrido todo esta longitud, o sea que la longitud esta va a ser 2πr, ¿no? O sea que es la longitud de la circunferencia, es lo que se tendrá que extender sobre aquí, lo que se llama rectificación, ¿no? Entonces, podemos hacerlo o bien matemáticamente o bien mediante dibujo. Vamos a dividir esto en partes iguales y, por ejemplo, lo dividimos cogemos un decágono y lo dividimos en 10 partes, 1, 2, vamos a poner por aquí, más o menos vendrían por aquí las partes iguales, ¿no? Por aquí y por aquí. Entonces tenemos 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Entonces, aquí dividiríamos de manera que 360 entre 10 son 36 grados cada uno, ¿no? Una forma gráfica de hacerlo, pues sería, en vez de coger aquí el desarrollo que es 2 por pi por r, que es la longitud de toda la circunferencia, o sea que cojo este radio, por ejemplo, si mide 2 centímetros, pues multiplico 2 por 2, o sea, 2 por el radio por pi, ¿no? Y entonces ya esa medida la coloco aquí, ¿no? Otra forma es 2πr es el radio 2 veces es diámetro por pi, ¿no? Entonces cojo el diámetro 3/14 veces, o sea que una vez será esta, lo coloco aquí. 2 veces, 3 veces y 14 será coger aquí, dividir esto entre 10 y coger aquí 1,4, ¿no? O sea que ya sé que en realidad el punto final de la cicloide, si este punto es el que sale y empieza a moverse la rueda, empieza a girar, pues necesariamente, o sea, este punto es el que está aquí y empieza a girar. En el punto medio, esto será, como decíamos, el diámetro por pi, o sea, esta media 3/14 veces, ¿no? Y ahora tendremos por el punto medio, tendremos el punto más alto. O sea que en realidad esto va a girar y subir hasta aquí, ¿no? Y luego vuelve a bajar hasta aquí, ¿no? O sea que la curva realmente va a hacer algo como esto, ¿no? O sea, va a salir de aquí y hace algo así. Este es el punto más alto y luego vuelve a bajar. Y luego vuelve el mismo ciclo. Por eso se llama cíclica, ¿no? O sea, vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Con la misma distancia y todo. Bueno, ¿cómo lo construiríamos? Bueno, decíamos, una forma gráfica sería, esto lo dividía en 5 partes. Bueno, pues cojo aquí 5, 1, 2, 3, en cualquier dirección, 4 y 5, alineo el punto 5 con este, y por aquí hago paralelas. De esta manera ya tendré las 5 divisiones iguales, ¿vale? Y una vez que tengo estas 5 divisiones, sé que realmente la circunferencia va a estar aquí localizada en estos puntos. O sea, en el primer momento en el que gire, pues este primer tramo, este sector circular que tiene en realidad esta longitud de arco, se va a trasladar hasta aquí, ¿no? Con lo cual el centro que está aquí ahora pasa a estar aquí, ¿vale? O sea que el centro siempre quedará por aquí, por el medio. O sea que podría dibujar la primera circunferencia aquí. Entonces vamos a dibujarla.
vamos a dibujar en otro color la misma circunferencia, entonces la coloco aquí. La siguiente circunferencia la coloco en el quinto ahí, y así con todas. La tercera, etcétera. Bueno, de esta manera, pues entiendo que la circunferencia según se va desplazando, pues ahora va a empezar a girar. Este punto va a venir más hacia aquí, ¿Y dónde va a caer? Bueno, pues el primer tramo, pues esto es lo que hay que entender. De repente aquí tenemos esta línea que viene por aquí, entonces la intersección de esta línea horizontal, ¿no? Tenemos, la primera es este punto, ¿no? Entonces la siguiente es la intersección para esta circunferencia que tiene este centro, la intersección de esta línea con este arco, tenemos ahí un punto, ¿vale? Ahora tenemos el centro siguiente, viene aquí, corresponde a esta línea. Entonces este arco con esta línea me da este punto, ¿vale? Bueno, el siguiente es este punto. Entonces viene por aquí, entonces tenemos que el siguiente arco, ¿no? El siguiente arco con, a ver que no nos liemos, tenemos, a ver, aquí el primero con el primero, ¿vale? Vamos a ir nombrando el primero con el primero, el segundo con el segundo, ¿no? Vale. Y ahora tendríamos el tercero, tenemos el tercer centro, es este arco, y tiene que ser con el tercero, ¿vale? Con este de aquí. O sea que este sería el tercero con el tercero. El cuarto viene por aquí la línea y corta a esta circunferencia, esta era la tercera y la cuarta vendrá por aquí hasta que corte aquí en este punto, ¿vale? Bueno, pues esos serán los cortes y el último, en realidad, ahora la circunferencia ya ha girado y este punto viene a parar aquí, es el más alto por el punto medio, ¿no? Entonces la siguiente circunferencia vamos a poner ya esta de aquí. La ponemos ahora en este color verde para diferenciarla. Entonces la circunferencia que viene por el punto 4 viene por aquí. Y aquí tenemos punto 1, 2, 3, 4. Viene por aquí. La intersección de esta circunferencia verde, ¿no? De esta circunferencia verde con esta línea nos da el punto real, que es este. O sea que en realidad la cicloide vendría por ahí. Vale. Bueno, pues ese sería el método para hacerlo y luego a partir de aquí la simétrica, o sea que ya no haría falta hacer las circunferencias, bastaría con hacer los puntos simétricos respecto a este eje, ¿no? A igual distancia vamos obteniendo los puntos, ¿no? Entonces, en síntesis, si yo quiero hacer, por ejemplo, la que pasa por el punto, por poner un ejemplo, por el punto 3, entonces lo vamos a hacer aquí aparte ya para que quede claro. Entonces aquí tenemos la circunferencia origen, sale de este punto y aquí tenemos la recta por donde empieza a girar la circunferencia. Así. Entonces decíamos que la longitud de la circunferencia era 2πr, la colocábamos aquí, ¿vale? Y una vez que teníamos esto, dividíamos esto en partes iguales. Habíamos dicho que hacíamos una división aquí, aquí y aquí, ¿no? De manera que teníamos 5 partes iguales, ¿no? Entonces, si por ejemplo quiero saber por este punto dónde voy a obtener el punto de la curva cíclica, pues hago aquí la horizontal y ahora tenemos aquí 2 divisiones, ¿no? Hasta aquí va a haber 5 divisiones, cogíamos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora estamos en el punto 2, entonces por el punto 2 aquí hago la circunferencia, ¿no? Entonces tenemos esa circunferencia por el punto 2 será esta y entonces tenemos la circunferencia por este punto primero. Teníamos esta, vamos a hacer esta también para que se vea claro. Entonces por el punto primero teníamos este punto y por el punto segundo teníamos esta segunda circunferencia, aunque bueno, no estaba muy bien repartido esto, pero bueno, por el segundo punto tenemos este punto, con lo cual este punto vendría, bueno, es que este realmente quedaría algo más alto, ¿no? Quedaría por aquí, entonces la curva va a venir por aquí, así. La intersección de esta línea con el arco, pues ya me produce ahí, vendría el punto de la curva, ¿vale? Entonces, esta primera, pues lo mismo, la primera que corta a esta línea en este punto, ¿no? La segunda línea viene por aquí, ¿no? Y corta a la segunda circunferencia en este punto. La tercera, pues vendrá por aquí y cortará a la siguiente en este punto. Bueno, pues esa es la forma de obtener
todos los puntos de la cicloide, ¿no? Bueno, teníamos que la cicloide, pues podíamos alargarla. Entonces lo único que tendremos que hacer es alargar aquí esta medida. Entonces esa medida, según empezamos a girar la circunferencia, pues entonces ahora vamos a ir en esta dirección. Vamos a colocarla aquí para no repetir ahí el dibujo. Entonces coloco aquí la circunferencia y ahora lo que hago es aquí aumentarle un trozo, ¿no? Entonces voy a decir, esta rueda le aumento este trozo, ¿no? Entonces al aumentarle ese trozo, pues ahora se va a dar el caso de que esto vuelve a desplazarse, de manera que aquí vuelve a ser 2πr, o sea 3,14, y la circunferencia viene a parar aquí detrás, ¿no? Entonces, esto sabemos que, por ejemplo, en el punto medio, esta medida va a venir a parar aquí, y que en realidad este arco va a hacer algo como esto, así. Y aquí va a volver otra vez a tener esto, ya que es una rueda que le estamos aumentando aquí un fragmento, ¿no? Y ese fragmento va a venir por aquí, y el momento en que esto toque abajo, pues llega hasta aquí y vuelve a subir, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues hacemos otra vez la división igual, por ejemplo, en 5 partes, y dibujamos las circunferencias. Entonces tenemos la primera, viene por aquí, vamos a dibujarla con esto. Entonces tenemos la primera, viene por aquí, y ahora realmente aquí esta línea, pues como decíamos, decíamos que esta línea viene por aquí y ahora va a empezar a girar. Decíamos que teníamos aquí las divisiones, 2, 3, en ángulos iguales, ¿no? Entonces tenemos aquí esta y esta, ¿no? Entonces tenemos la primera que viene por aquí, ¿no? Entonces esta primera corta aquí, entonces hacemos esto aquí y aquí sumamos ya, en la primera circunferencia sumamos este tramo, que era igual que este radio, bueno, este trozo aumentado no es un radio, el radio es el que viene hasta aquí, entonces lo colocamos a partir de este punto, ¿no? En la siguiente circunferencia, vamos a copiar en otro color, tiene su posición, por ejemplo, aquí. Bueno, vemos que el punto cae aquí, o sea que vendría por aquí. Entonces, esta en realidad viene por este punto, trazamos por aquí la línea y corta aquí. Entonces, a partir de aquí deberíamos colocar desde el centro una línea, de manera que aumentamos otra vez esa medida que llamaremos A, la vamos colocando aquí. Con lo cual ya tenemos aquí también este segmento, ¿vale? O sea que lo único que habrá que hacer es, una vez que hacemos estas circunferencias, marcamos siempre el radio y le sumamos ese trozo, ¿no? Ese sería el procedimiento, ¿no? Vamos a cambiar la batería, con lo cual tendríamos ya la cicloide dilatada, ¿no? Bueno, podríamos hacer una última, por ejemplo, aquí otra vez cogemos la circunferencia y la colocamos aquí y vendría por aquí. Entonces tenemos que ahora viene por aquí la línea y corta aquí, cogemos el radio, hacemos esto y vemos que corta aquí. Con lo cual esta medida A la volvemos a colocar aquí, tenemos el siguiente punto, ¿no? Y en el momento en que lleguemos aquí abajo, pues la medida A habrá que colocarla aquí. De esta manera vamos obteniendo ya esa cicloide dilatada, ¿vale? Mientras que la comprimida sería cuando cogíamos aquí un punto y esta medida, en vez de colocarla mayores, la restamos, ¿no? Entonces el procedimiento será igual, o sea, tenemos la circunferencia y ahora se desplaza sobre una recta. Y ahora tenemos lo mismo, volvemos a hacer las divisiones, imaginamos que hasta aquí va a llegar la mitad, bueno, tenemos 1, 2, 3,14, ¿no? O sea que el desarrollo completo sería esto. Tenemos la circunferencia, que es esta. Esto sería una vuelta completa, ¿no? De un giro completo de 360 grados, ¿no? Y ahora vamos a hacer la cicloide comprimida. Entonces decíamos que aquí le quitábamos esta medida, ¿no? Bueno, volvemos a hacer otra vez lo mismo, las divisiones. Entonces teníamos aquí, por ejemplo, esta división, esta y esta, ¿no? Entonces hacíamos aquí, estábamos dividiendo en sectores circulares
de manera que nos provocaba aquí ángulos de 36 grados, ya que era 360 entre 10, ¿no? Y entonces estas divisiones hacíamos estas líneas horizontales por cada uno de esos puntos, ¿no? Ese era el siguiente paso. Bueno, entonces teníamos la primera circunferencia, por ejemplo, aquí hacíamos, por ejemplo, las 5 divisiones hasta la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginamos que la mitad viene por aquí. Y luego otros 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera dibujamos la circunferencia. Tenemos la primera circunferencia, que es esta. Y entonces ahora de repente este radio que viene por aquí para esta circunferencia pues va a venir por aquí, ¿no? Entonces unimos este punto con este y le restamos este trozo aquí, ya tenemos este punto, con lo cual esto va a venir por aquí, así, y va a hacer algo así, bueno, algo así más suave, ¿no? O sea que siempre habrá que coger la circunferencia y restarle esa medida A. Antes la sumábamos para la cicloide dilatada y aquí lo que hacemos es restarla, ¿no? Bueno, siguiente circunferencia. Cogemos otra circunferencia en el siguiente punto. Estamos haciendo esas divisiones en partes iguales. Y para esta circunferencia tenemos, esta era la primera línea y la segunda línea viene por aquí. Entonces la siguiente circunferencia vendrá por aquí, si está bien dibujada, y lógicamente ahora habrá que volver a restarle por aquí encima la medida A, ¿no? Eso quiere decir que la curva, la intersección de este radio con esta línea, la siguiente era esta, ¿no? Cortaba aquí, uníamos con este punto, poníamos aquí la medida A y entonces este punto era el que nos daba la solución, ¿vale? O sea que en realidad siempre lo que tenemos es que coger la intersección de la línea, ¿no? La intersección de la línea con la circunferencia. Unimos el punto de intersección con el centro y entonces ya sabemos que al ponerle aquí el radio, pues la medida que nos queda es esta, desde la curva hasta el centro, ¿no? Vale. Tendríamos, por ejemplo, las epicicloides y también las epicicloides dilatadas o comprimidas, ¿no? Que sería ajustar a una circunferencia, o sea que la circunferencia ya no se desplaza sobre una recta, sino que lo hace sobre un arco, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una circunferencia mayor y otra que se desplaza por aquí, pues lógicamente esta circunferencia al desplazarse, pues tenemos lo mismo. Esto, la longitud 2 πr se ajustará a este trozo, de manera que esa circunferencia vendrá a parar, por ejemplo, aquí. Y entonces será una epicicloide que, por ejemplo, sale de este punto y hace esto así. Viene por aquí el borde y hará algo como esto, ¿no? O sea que esta es una curva que es una cicloide, pero ajustada a una circunferencia, ¿no? Por lo tanto se llama epicicloide, mientras que si queda por dentro se llama hipocicloide, ¿no? Pero dentro de esto pues también podemos hacer la epicicloide común, pero también podemos comprimirla. Si por ejemplo le quitamos aquí un trozo, entonces volverá a salir algo como esto, así, como estábamos haciendo antes, pero ajustada a la circunferencia, ¿no? Y también podremos dilatarla, ¿no? Y dilatarla quiere decir que en realidad le aumentamos aquí esto, y entonces al aumentarle esto, pues quedará algo como esto. Es más fácil dibujarla así, por lo de la simetría. Entonces decir, bueno, al aumentarle aquí este trozo, pues hará algo como esto, así. Esto vendrá por aquí y hará una forma así. Ya que esto siempre se le está aumentando aquí este pequeño fragmento, ¿no? Este pequeño fragmento. Bueno, pues esas serían las 3 soluciones, que el procedimiento es lo mismo, lo único que tenemos que hacer es hacer el desarrollo o rectificación de esta circunferencia sobre este tramo. Podemos dividir esto en 10 partes y coger aquí las 10 partes gráficamente, ¿no? O también podemos hacerlo por una regla de 3, ¿no? Si en realidad respecto al radio de la grande, tenemos este radio grande y este radio, esto lo llamaremos de otra forma B, por ejemplo, este radio pequeño, vamos a llamarle radio minúscula, ¿no? Y radio mayor, ¿no? Bueno, pues 2 πr será a
360 grados, ¿no? Como 2πr será a x, ¿no? Al ángulo alfa que tenemos que cubrir, ¿no? Eso quiere decir que x será igual a 360 por r partido por r mayúscula, ¿no? Y eso es lo que tendremos que coger aquí para el desarrollo. Si preferimos lo podemos hacer gráficamente, que significará lo mismo. ¿Qué pasa? Que luego esto, como tiene curvatura, pues aquí los centros de las circunferencias quedarán en realidad por aquí sobre esta intersección de este conjunto de rectas que pasan por el centro, ¿no? Y estos son los centros de las circunferencias, ¿no? Esa sería la diferencia. Pero bueno, el procedimiento es exactamente igual. Eso quiere decir que tenemos la circunferencia mayor, tenemos aquí la menor, por ejemplo aquí. Y ahora aquí volvemos a dividir, por ejemplo, esto en 10 partes iguales. Entonces tenemos aquí una parte, por ejemplo, 2, 3, 4 y 5. De manera que entonces tendremos aquí el primer arco, aquí el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Y entonces hacemos aquí las 5 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya sabemos que en realidad va a venir hasta aquí el primer tramo, ¿no? Entonces teníamos que la intersección de este arco, ¿no?, con la primera circunferencia, vamos a ponerle en otro color, con la primera circunferencia nos daba el primer punto. Bueno, el segundo, ya que el primero era este, ¿no? Luego, la intersección con la siguiente circunferencia, de esta circunferencia con esto, nos daba aquí el segundo punto. De esta manera íbamos obteniendo ya ahí, esta sería la parte más alta, la figura de la epicicloide, ¿no? Bueno, esta es la epicicloide común, ¿no? Luego la comprimida era la que venía por aquí, era esta, ¿no? Esta era la comprimida, ¿no? Mientras que esta era la dilatada, la que se hace más grande, esta que viene por aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto es la epicicloide sin más, ¿no? Y como vemos es otra vez el mismo procedimiento. La diferencia es que antes, pues todas estas líneas al desplazarse las circunferencias eran todas verticales y ahora todas proceden del centro, ¿no? O sea que habrá que hacer estos arcos, estos sectores circulares y coger aquí los centros de las circunferencias por el punto medio, no por este. El punto medio queda más arriba, ¿no? En los puntos medios cogemos los centros de las circunferencias, pero el procedimiento es el mismo. O sea, tenemos la primera línea, si hemos dividido esto en 10 partes, pues también hacemos 10 sectores circulares, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y otros 5. Y ahora sabemos que a partir del punto 5 va a haber simetría, ¿no? O sea, este trozo es simétrico de este, ¿no? Y entonces, por último, decíamos que, por ejemplo, cuando trazábamos por aquí otra vez la línea, la intersección con la primera circunferencia nos daba el punto. Con la siguiente circunferencia, la segunda línea, otro punto. Con la siguiente, con esta línea, el tercer punto. Con esta, la siguiente circunferencia, el siguiente punto. Vale. Bueno, pues ese es el procedimiento para la epicicloide. Y bueno, pues tenemos que, para la epicicloide comprimida, tenemos la circunferencia que gira en torno a otra, y otra vez haremos el desarrollo de esta circunferencia o rectificación sobre esta, de manera que, por ejemplo, aquí nos quedará la que queda por la mitad, ¿no? Vendrá por aquí, bueno, que quedó algo más pequeñita, y por tanto la curva que nos va a salir, pues será, si hemos cogido, por ejemplo, un tramo aquí así pequeño, pues hará algo como esto, así. Y ahora una forma simétrica, ¿no? Bueno, y el procedimiento otra vez es lo mismo. Hacemos aquí las divisiones, ¿no? De manera que tenemos aquí en 5 partes, 2, 3, 4 y 5, con sectores circulares iguales de 36 grados, ¿no? Y ahora hacemos aquí también esos arcos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y aquí el final, el quinto, ¿no? Bueno, tenemos eso y ahora otra vez hacemos aquí decíamos que eran 5 y 5, ya que aquí hasta el final llegarán las 10, ¿no? Entonces aquí tenemos las 5 divisiones, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora otra vez sabemos que los centros de las circunferencias están sobre estas líneas de los sectores circulares, ¿no? Y pasarán por el centro, ¿no? Entonces tenemos la primera, por ejemplo, viene a parar aquí, ¿no? Y tendremos la primera circunferencia. Circunferencia
que tendrá en este punto y en este punto su posición, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que sobre esa circunferencia pues tenemos que la primera línea viene por aquí, ¿no? Y esa primera línea va a ser tal que nos va a detectar aquí. Vamos a hacer también, por ejemplo, aquí la siguiente. La siguiente, por ejemplo, viene por aquí. Entonces esta, como está muy al lado, ¿no? La curva va a venir por aquí. En esta se verá un poco mejor. Entonces tenemos que esta realmente es la línea que corresponde a esta. Esta será la primera circunferencia, esta la segunda, ¿no? Y esta que corresponde a esta, Andreas, viene por aquí, por el segundo tramo. A ver, tenemos la primera, esta es, vamos a llamar a esto a la 1, esta a la 2 y esta a la 3, ¿no? Ya que la primera es la que es tangente arriba a la circunferencia. Esta es la 2 y esta la número 3, ¿no? Entonces tenemos la número 2 es la que corresponde a esta, ¿no? Entonces tenemos la que corresponde a esta, corta aquí a la circunferencia, hacemos aquí esto y cogemos esta medida del radio que habíamos cogido, vamos a ponerlo aquí, o sea, cogemos esta medida y la colocamos aquí, o sea, la medida la colocamos aquí. Ahora tenemos, por ejemplo, la tercera viene por aquí, corta aquí, unimos con esto y volvemos a colocar ahora esa misma medida aquí. O sea que el punto real es este, ¿no? O sea que la siguiente sería coger el siguiente punto, corta a la circunferencia en este punto, lo unimos y corta aquí, por lo tanto esta línea viene realmente por ese punto. Bueno, pues ese es el procedimiento y ya no repetimos para la alargada, pero sería exactamente igual. O sea, en la alargada pues tendríamos aquí la circunferencia que gira en torno a esta y ahora lo que hacemos es sumarle aquí un tramo, ¿no? Hasta este punto. Y ahora entonces al girar toda esta circunferencia va a venir por aquí, ¿no? Va a venir por aquí. Otra vez hacemos aquí el desarrollo de esta circunferencia, que será aquí esto, o sea que el tramo final es esto. Y ahora, como le aumentábamos esto, pues esto va a venir, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a ponerlo aquí. Esto en el momento en que la circunferencia viene por aquí, vamos a colocarlo aquí, la del medio. Pues esta medida que llamo A vendrá a parar aquí. Con lo cual la curva real pues va a hacer algo como esto, va a venir por aquí y va a hacer algo así. De manera que aquí vuelve a subir a este tramo, ¿no? Y aquí volvemos a tener el A. Bueno, pues el procedimiento sería exactamente el mismo. Una vez que tenemos aquí, por ejemplo, esta circunferencia en esta posición, ¿no? Vemos, por ejemplo, es la que corresponde al punto 4, ¿no? O el punto 3, bueno, a la que corresponde. Entonces viene por aquí el arco, corta aquí, y entonces esta medida la colocaremos a partir del centro aquí. Entonces, en realidad es la posición y lo que ha girado y dónde hay que colocar esto, ¿no? O sea que siempre es la intersección del arco, pongamos por caso, imaginamos, viene por aquí esta línea, y la circunferencia correspondiente es tal que corta a esa línea en un punto, de manera que pasará algo como esto, así. O sea, tenemos un arco que corta esta línea en este punto. Entonces coloco esta medida aquí, lo uno con el centro, coloco la medida A y a partir del centro ya sé que ese arco va a venir por aquí, así. Vale. Y este arco que pongo aquí son todos estos que vienen por aquí, que son todos concéntricos con este, ¿no? Entonces ese sería el procedimiento. Tenemos este arco, ¿no?, que corta la circunferencia en este punto, le sumamos aquí esta dimensión y ya estaría completo. Bueno, pues esta sería la forma de calcular el hipocicloide y luego abriría otras variantes. Por ejemplo, tenemos la epitrocoide, ¿no? Por ejemplo, aquí una circunferencia y tenemos ahora otra, por ejemplo, aquí, que gira en torno a esta, ¿no? Bueno, pues de repente aquí cogemos un punto y este punto, al deslizar la circunferencia, pues va a provocar este tipo de curva así.
Bueno, por aquí así. Dependiendo de cómo sea la circunferencia, pues esto saldrá con más abombamientos o con menos, ¿no? O sea que en realidad es el punto este que describe esa curva, ¿no? Otra vez tenemos una circunferencia que va girando por aquí sin desplazamiento, sin deslizamiento, quiero decir, desplazarse desplaza, claro que se desplaza, pero no se desliza. Y esta es la circunferencia directriz, donde se va desplazando de forma tangencial siempre, y este punto pues va girando y va provocando pues la parte más saliente, ¿no? La parte más saliente y la parte más entrante. La parte más entrante será cuando llegue aquí, ¿no? Mientras que la parte más saliente será pues este tramo, el trozo más saliente, o sea que estará constreñido exactamente entre este punto y el más saliente, que será este. O sea que la curva aquí no está un poco deformada, la curva tendrá su parte más saliente en el punto más saliente, mientras que tendrá la parte más entrante en la parte más entrante, ¿no? Esa sería entonces la epitrocoide, ¿no? Mientras que la hipotrocoide, este es el tipo de curvas que genera las pirógrafo que acabamos de ver. Si por ejemplo trazo aquí otra circunferencia, ¿no? Si por ejemplo coloco ahora una interna aquí dentro y ahora coloco por ejemplo un punto dentro de, vamos a colocar aquí el centro y voy a colocar aquí un punto exterior, ¿no? Bueno, pues tenemos que en realidad nos acordábamos de la cicloide alargada, que era algo como esto, ¿no? Que le aumentaba aquí un trozo y entonces hacía esto, ¿no? Bueno, pues en este caso la hipotrocoide, pues tenemos que esto, en el momento en que empiezo a girar esto y siempre esto es la prolongación de un radio, ¿no? Pues esto generaría una forma como las que vimos antes, algo como esto así. Con un número de líneas, irá ahí haciendo ese tipo de curvas, ¿no? Mientras que luego tenemos, por ejemplo, si cojo, imaginamos que cojo dentro de la circunferencia, voy a colocar, por ejemplo, esta, aquí es tangente en este punto, y cojo, por ejemplo, aquí respecto a este punto, al desplazar esta circunferencia, pues me generará ahí, en realidad, una curva como esta, o sea, saldrá una elipse, ¿no? Bueno, o sea que en realidad en la hipotrocoide se pueden dar distintas curvas dependiendo de la posición del punto que pongo dentro de la circunferencia, ¿no? Bueno, decir también que en el caso de la curva cíclica, la cicloide, que era la básica de la que partíamos, ¿no? Que era la que giraba en torno a una recta, provocando esta forma. Bueno, pues si hacemos la evoluta, podríamos hacerla, por ejemplo, con un hilo tenso, ¿no? Un hilo tenso que en realidad va generando aquí las tangentes a la curva, ¿no? Vale, entonces, si ese hilo tenso rodea la curva, ¿no? Entonces tenemos que nos sale la evoluta, lo que llamamos la evoluta de la cicloide, ¿no? Y si nos fijamos, si empezamos en este punto, al coger aquí estas medidas a iguales distancias, pues aquí nos sale otra curva exactamente igual a la anterior. Por eso decimos que la evoluta es en realidad también una cicloide, ¿no? O sea, sería ese hilo tenso que descansa sobre la curva cíclica y que provoca esa misma curva, ¿no? Bueno, o sea, eso quiere decir que la evoluta de la cicloide pues es otra cicloide, ¿no? Y luego tendríamos la epicicloide que vimos antes, que pues al describirla sobre una circunferencia, tenemos aquí, por ejemplo, la epicicloide, que era esta, ¿no? Pues dependiendo de lo pequeña que sea la circunferencia, si es más pequeña, pues provocará aquí, en realidad, curvas más pequeñas, ¿no? O sea que de esa forma podemos obtener, en realidad, por la trayectoria de este punto, va marcando aquí estos dibujos, ¿no? Pues
ese tipo de ruleta cicloidal, ¿no? Damos la vuelta, pues aquí tenemos, por ejemplo, estas líneas que son tangentes, ¿no? Y esas serían, por ejemplo, lo que se llaman las oscilaciones isócronas de un péndulo cicloidal, ¿no? Que produce en realidad esas distintas amplitudes, ¿no? Entonces, bueno, sería una aplicación en cierto tipo de péndulos para algunos relojes, ¿no? Esta curva, ahora que ya está dado la vuelta, la aprovechamos. Tiene una propiedad, y es que es una curva tautócrona, ¿no? Tautócrona, que significa que en realidad si dejamos, por ejemplo, caer una esfera desde este punto o desde este, pues al deslizarse llegan las dos al mismo tiempo aquí abajo, ¿no? O sea que en realidad siempre en este tipo de curvas pues pasa esa situación tan extraña, ¿no? Bueno, y en cuanto a la hipocicloide, que habíamos puesto aquí algún ejemplo, ¿no? La hipocicloide, pues era, por ejemplo, cuando teníamos la circunferencia y teníamos otra interna, ¿no? Por ejemplo, esta y otra interna, que en realidad se desplazaba por dentro, y entonces teníamos aquí este punto, ¿no? Bueno, si la circunferencia tiene distintos tamaños, pues va provocando aquí curvas distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, podría darse el caso de que saliera aquí pues una forma triangular, ¿no? Así. Pero esa hipocicloide, ¿no? Pues puede variar en tamaño según que esto sea una circunferencia menor o mayor, como decíamos antes, con lo cual saldrían muchos arcos distintos, ¿no? Pero en este caso pues vemos que ahí parece que produce 3, ¿no? Bueno, en este caso tenemos que la hipocicloide pues es como una cicloide, pero en este caso rueda sobre otra circunferencia, ¿no? Vemos, esta es la que se llama la deltoide. Luego, si cogemos una circunferencia menor, pues saldrán las 4, el astroide, que hay un vídeo explicativo de detalles del astroide, ¿no? Que será así ya, con 4 puntos, ¿no? Y luego, pues hay otras de más puntas, con lo cual pues saldrá pentagonal, hexagonal, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas son las principales características de estas curvas cíclicas, ¿no? Hay otras que también son cíclicas que bueno, ya no se estudian dentro de estos grupos, por ejemplo, las curvas evolventes, ¿no? De las circunferencias. Por ejemplo, la evolvente de un círculo, que también se viene llamando involuta, pues si yo, por ejemplo, cojo un círculo y lo divido en partes iguales, aquí, divisiones iguales, y aquí voy trazando las tangentes, entonces trazo la primera tangente, la siguiente, entonces lo que hago es, a partir de un punto empiezo, por ejemplo, a hacer un centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a coger aquí, respecto a colocar aquí, que se vea mejor, por ejemplo, aquí tenemos la primera tangente, ¿no? Entonces lo que hago no se debería hacer con arcos de circunferencia, ¿no? Pero tenemos que, en este caso, pues aquí podríamos hacer centro, por ejemplo, aquí, y hacer un arco hasta la siguiente tangente, centro aquí hasta la siguiente tangente, centro aquí hasta la siguiente, y así con todas, ¿no? Y aquí lo mismo, hasta la siguiente tangente, haciendo divisiones ahí, por ejemplo, de medidas angulares iguales, ¿no? Bueno, pues esa es la evolvente de la circunferencia, o también evolvente del círculo, que se suele llamar también involuta, y tenemos que todas las normales son tangentes a la circunferencia, ¿no? Bueno, pues estas son las curvas principales. Estas se estudió pues con hilos tensos, por ejemplo, para las evolventes y también para perfiles de ruedas dentadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de los engranajes, ¿no? Por ejemplo, en un engranaje tenemos que una curva cicloidal, o sea, un cicloide, es en realidad la forma de un engranaje, ¿no? O sea que el engranaje vendrá por aquí. Y ahora, a partir de este punto, pongo aquí otra curva cicloidal. O sea que a partir de aquí empiezo con otro cicloide, ¿no?
Y estas formas de engranajes rectos, ¿no? Pues se enlazan ahora aquí con los engranajes curvos. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo, el detalle para un engranaje curvo que se enlaza ahora aquí, y estas curvas realmente, pues estas sí que son evolventes, ¿no? Por ejemplo, si coloco aquí otro, pues sí que tendríamos que estas son curvas evolventes, que son estas que tenemos aquí, esta de aquí, ¿no? Mientras que estas son curvas cicloidales, ¿no? O sea que el engranaje este que pongo aquí, este está formado por, luego esto se mete hacia adentro, este está formado siempre por curvas, bueno, siempre, depende de los diseños, pero este es un buen diseño, ¿no? Ya que algunos físicos en otra época pues decían que se podía hacer todo con evolventes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estas curvas son cicloidales para este engranaje, mientras que este engranaje circular, ¿no? Pues este está formado por evolventes, ¿no? Bueno, recordamos que la evolvente es simplemente, una vez que hacíamos la tangente, cogíamos, por ejemplo, centro aquí. En realidad estaría bien hecho si no lo hiciéramos con arcos de circunferencia, ya que esto, cuanto más pequeño, va variando la curva un poco, ¿no? Pero bueno, aquí al hacer las tangentes y cogiendo el último punto, puedo hacerlo con un arco de circunferencia, ¿no? Centro aquí y hago este arco, ¿no? Bueno, pues esta es una síntesis un poco de las curvas cíclicas, ¿no? Y que bueno, se han utilizado en arquitectura, en mecánica, ¿no? En cantidad de cuestiones, ¿no? Y desde violines, toboganes, los toboganes suelen ser también cicloides, ¿no? Invertidos, ¿no? Lógicamente el cicloide invertido pues es un tobogán también, por regla general, ¿no? Y luego en los juguetes como espirógrafos, ¿no? Y en los engranajes, ¿no? Por ejemplo, Desargues propuso también engranajes utilizar cicloides, ¿no? Pero bueno, como vemos aquí, pues también se utilizan las evolventes para los dientes de los engranajes, ¿no?